Y me voy a permitir leer brevemente una, este, recordando al doctor Francisco Coelho, el día que le pedí, cuando le pedí por primera vez su currículum, me dijo, se llama biopárrafo. Entonces, aprendí una cosa nueva, ¿no? Bien, el doctor José Antonio González Vergara, tiene especialista en clínica, cirugía y ortopedia en equinos. Me permito leer esto. El doctor José Antonio es egresado de la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Autónoma Metropolitana en su campus Xochimilco de la Ciudad de México, de la generación 84-88. Obtuvo un diplomado en clínica equina en la UNAM en 1991, por supuesto en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ¿no? De la UNAM. El doctor está certificado como médico veterinario responsable en el área de equinos en SADER, México, desde 2011 a la fecha. Práctica de la medicina veterinaria privada desde el 88 también hasta el día de hoy, 27 de agosto. Es director general de Clínica, Cirugía y Ortopedia en Equinos, Grupo Médico Veterinario, desde 1995 hasta el día 27 de agosto. Jefe del área de cirugía y ortopedia en el Hospital Centro de Cuidados Intensivos para Equinos Los Azulejos, desde 1999 al 2018. Colabora como médico veterinario en diferentes plazas de toros, así como en diferentes ganaderías. Toño es conferencista en múltiples eventos académicos y científicos con temas relacionados a la medicina veterinaria en caballos y toros de lidia. Es conferencista en tauromaquia en el siglo XXI y además ahí agrego que es el responsable del área científica dentro de tauromaquia mexicana. Miembro de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos, American Association of Equine Practitioners, no sé cómo se pronuncia correctamente, de Estados Unidos. Es parte del comité del Sistema Producto Equino del Estado de México, socio fundador y secretario técnico además. Pertenece también a la Asociación Mexicana de Veterinarios Taurinos y es autor del libro Manejo Quirúrgico de Heridas por Cuerno de Toro en Caballos, que aquí tengo a mi derecha el libro, y con una dedicatoria muy afectuosa de Toño. Profesor asesor externo de práctica profesional en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en universidades como la Universidad Agraria Antonio Narro de Torreón, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Tulancingo Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad La Salle en Bogotá, Colombia, entre otras. Profesor titular de la materia de Clínica de Equinos en el Centro Cultural Domecq del 23 a la fecha. Es un breve semblanza del doctor, habría mucho más que decir, pero charro también, habría que agregar en su biopárrafo, tendríamos que agregar que es charro también. Y bueno, bienvenido Toño, y el micrófono es tuyo y seguramente todos abusados porque vamos a aprender un montón. Entonces nada más para aclarar, en este micrófono que me están escuchando es el audio y en la otra va la imagen, aunque suena medio raro, pero pues así tengo las broncas ahorita de conectividad. Pues primeramente a todos, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y una aclaración que luego hago para los que no me conocen, ¿qué hace un médico veterinario especialista en caballos hablando de toros de lidia? Tengo una anécdota cuando estaba yo chavo en la universidad. Me cuestioné yo mismo, ahora sí como dicen por ahí, me dije a mí mismo, ¿qué haces en un espectáculo
donde se lastima un toro, donde se hiera un toro, y tú estás estudiando medicina veterinaria para salvar animales y para procurar la salud animal. Entonces, como los que estamos formados en esta maravillosa universidad, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, pues no me quedé con eso, ni con el cargo de conciencia, ni mucho menos. Por el contrario, me puse a investigar, me puse a estudiar qué era el toro de Lidia, de dónde venía, cuál era su fisiología, su genética, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, no solo seguí siendo un gran aficionado a la tauromaquia, sino me convertí en un amante y en un estudioso del toro de Lidia. Mi formación, digo, siempre me gustó la medicina en equinos, me orienté profesionalmente a la medicina de equinos, pero siempre seguí estudiando al toro de Lidia. Entonces, de esta manera, me interesé poco a poco con el tiempo, los estudios de el doctor Juan Carlos Higuera, el doctor Fernández Sáenz, el doctor Gil Cabrera, la doctora Paulina García Usebi, el doctor Urso Dávila, que anda por aquí conectado, que ya lo vi, que le mando un saludo y un abrazo, y mucha gente más que estudia el toro de Lidia, ¿no? En España son muchísimos, y como les comentaba hace rato antes de entrar al aire, pues yo soy un canal de difusión de todo lo que es el toro de Lidia, de todos estos investigadores. Trato de aprender lo más posible, aterrizar los conocimientos que ellos generan y difundirlos, ¿no? Yo tengo un poco de investigación también, es obviamente mínima a comparación de estos grandes investigadores, pero como dijo hace rato Luis Carlos, bueno, hay que aterrizar el conocimiento científico para que todos los podamos entender. Entonces, voy a compartir pantalla y aquí está. Ahí ya se ve la pantalla. Sí, es correcto, ya te vemos. Correcto. Entonces, bueno, pues siempre donde vean mis presentaciones, aunque sea de toro de Lidia, pues siempre dirá el nombre de mi negocio, Clínica Cirugía y Ortopedia en Equinos, aunque el estudio del toro de Lidia siempre será muy importante en mi vida. Entonces, estoy tratando de que esto, aquí está, ahí está. Entonces, bueno, aquí tenemos tres maravillosos ejemplares de donde vamos a hablar del día de hoy, del manejo del dolor en el toro de Lidia. Y esto es muy importante, porque, como decía de nuevo en la introducción Luis Carlos, los animalistas, los antitaurinos, toda esta corriente woke que tenemos, toda esta corriente progre, pues nos ha marcado la pauta de que nuestra afición, nuestro gusto, nuestra pasión es cruel, porque generamos dolor y disfrutamos con el dolor. Todos aquí sabemos que no disfrutamos con el dolor del toro. Nosotros vamos a ver arte, vamos a ver a emocionarnos, vamos a ver una danza toro, torero, con el movimiento de la muerte. Entonces, creo que todos en ese sentido estamos en el mismo canal. Entonces, bueno, las actividades en la función zootécnica del toro de Lidia. Esta es la que todos conocemos, es la que vemos más seguido, es la que vemos en la plaza, la corrida tradicional, la corrida de rejones, pero también existe, y me atrevo a lo mejor voy a herir alguna susceptibilidad por ahí, los nuevos jaripeos bravos o los torneos de lazo en la península de Yucatán, que existen. ¿Por qué? Porque el toro de Lidia interviene en estos eventos. También tenemos las corridas de recortes, que también todos conocemos, donde gente a pie, donde no hay dolor, donde no hay puya, donde no hay banderillas, participa el toro de Lidia. Entonces, el día de hoy vamos a procurar hablar de la forma más sencilla posible de genética, fisiología y zootecnia del toro de Lidia, que es muy importante. Y bueno, aquí con este ejemplar que se le dio en la Plaza México con una cara descomunal. Y aquí está. Y bueno, en este mundo, y siempre lo digo abiertamente, todo, absolutamente todo lo que sucede en este mundo tiene una explicación científica, nos guste o no.
la creamos o no, sea acorde con nuestras creencias o no, pero la explicación científica siempre existe y el toro de Lidia no es la excepción. Y en esta imagen, que a mí me encanta, que es un toro acometiendo al caballo al segundo puyazo. Ya podemos ver ahí en el músculo trapecio del toro esta sangre de un primer puyazo y el toro vuelve a cometer. Entonces uno se puede cuestionar, bueno, ¿que este animal es tonto o qué sucede? Porque vuelve a ir a donde fue herido. Porque también tenemos que ser honestos. La puya y banderillas producen heridas que, si bien no son heridas graves, pues pudieran llegar a producir cierta incomodidad en el toro. Pero para esto, esta es una diapositiva que me encanta porque la mejor cura para la ignorancia, y en nuestro caso es la medicina basada en la evidencia. Evidencia científica que debe ser probada, probable y comprobable. Nada de que yo creo, nada de que mi abuelita dice, nada que la vecina me enseñó. No, siempre tiene que haber en lo que hablemos evidencia científica, evidencia médica. Y el toro obviamente no es la excepción. Este cuadrito que está muy sobado, que publica la Federación de Médicos Veterinarios o Tecnistas, de qué es el bienestar animal, a mí me gusta mucho porque hay que tenerla presente. Y cuando hablamos de manejo del dolor en el toro de Lidia, el bienestar animal inmediatamente resalta. Y vamos a leerla textualmente. Dice, el bienestar animal se evalúa bajo criterios científicos de manera integral y debe incluir aspectos de alimentación, alojamiento, sanidad y comportamiento. Aquí encontramos dos puntos básicos para lo que estamos platicando: los criterios científicos y el comportamiento propio de nuestro toro de Lidia. Dice, el bienestar animal ya es una ciencia que va más allá de sentir compasión, de rescatar o proteger un animal, por lo que las actividades que se implementen, los criterios que se utilicen y las evaluaciones que se realizan deben estar a cargo de un profesional de la medicina veterinaria y zootecnia, y no por personas aficionadas o que simplemente tengan buenas intenciones. Y aquí pues empezamos a decir, si encontramos a todas estas asociaciones animalistas antitaurinas, donde realmente los directores, los coordinadores, los que llevan estos movimientos antitaurinos y animalistas, pues son ingenieros, diseñadores gráficos, algunos son químicos, arquitectos, pero realmente son muy pocos los médicos veterinarios que intervienen del lado de estos antitaurinos. Hay que tener en cuenta ahorita las nuevas reformas constitucionales que ya están aprobadas y a la letra dice que la protección de los animales será de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas. Si bien no es una definición muy científica, tiene muchas cosas que nos pueden interesar. La naturaleza, bueno, ahí debe venir su genética del toro junto con sus características. Y los vínculos con las personas es esta relación que tenemos los taurinos junto con el toro de Lidia. O sea que esta relación que tenemos, que existe y no la vamos a negar jamás. Bueno, rápidamente, no quiero entrar mucho aquí en detalle. Sabemos que el Uro o Bos primigenius vivió en Europa entre los años 2500 a.C. a 600 años después de Cristo, y los paleoartistas, estos investigadores que se imaginan cómo son los animales prehistóricos o los animales que no conocieron actualmente, que se encuentran extintos, bueno, se los imaginan en base a diferentes hallazgos, y así se imaginan cómo fue el Bos primigenius. Y ahí, después de viene el Bos taurus primigenius, que ya es un animal que desciende de origen del Bos primigenius y se extingue ya en nuestra era en el año 1627 después de Cristo, y el último animal del que se tiene registro
fue una hembra. En Polonia fue cazada. Y bueno, aquí dentro de las imágenes de los paleoartistas tenemos una imagen que nos dice de qué tamaño era el uro, cómo eran sus cuernos y con una proporción con un ser humano. A mí me gusta mucho este cuadro que presento a continuación, que es la taxonomía del toro de Lidia. Y su Salud. nombre común es toro de Lidia o ganado bravo, como lo conocemos, que pertenece al reino Animalia, Filochordata, Mamalia, Artrodáctila, familia Bovidae, o sea que ya es un bovino, subfamilia Bovinae, y aquí viene lo interesante. Su género es el Bos, su especie es Taurus, por lo tanto es el género y especie Bos taurus. Y posteriormente tenemos una subespecie, que es el Bos taurus ibericus. Entonces, su nombre científico de nuestro toro de Lidia es el Bos taurus ibericus. Y aquí es muy importante tener esto presente debido a que muchos antitaurinos y muchos animalistas dicen que el toro de Lidia es un bovino más que emparentado o directamente con otro tipo de bovinos. Entonces, el toro de Lidia, al ser una subespecie, tiene unas características genéticas de mucho mayor especialización, válgame la redundancia, genética, lo que le da las características que conocemos de bravura, el trapío, los cuernos, la cornamenta, muy diferente a otro tipo de bovinos. Entonces tenemos el Bos taurus taurus, que son estos bovinos que conocemos normalmente, que es la raza Holstein, que es la famosa raza lechera, el ganado suizo que produce leche y carne, Charolais de igual modo, Jersey, Angus, Hereford, etcétera. Son estos bovinos que utilizamos para el abasto, para el consumo de una manera regular. Y por otro lado tenemos a nuestro Bos taurus ibericus. Entonces, son dos subespecies diferentes, tienen características diferentes. Si bien los dos son bovinos, los dos pertenecen al género y especie Bos taurus. Uno es Bos taurus taurus y el otro es Bos taurus ibericus. Y el Bos taurus ibericus lo vamos a subdividir primeramente en las famosas castas fundacionales, como la casta gijona, la navarra, que todavía hay algunas ganaderías que lo crían, morucha, castellana, cabrera, vasqueña, vistahermosa, andaluza, etcétera, 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 algunas ya extintas y otras se han conservado. Y el entrecruzamiento de estas castas dieron lugar a los encastes. ¿Y qué son los encastes? Cuando tenemos un animal que es una subespecie, después se subdivide todavía más en razas. Entonces, el encaste sería el equivalente en otros animales a las razas. Y aquí ya tenemos todas las que conocemos y que vemos lidiar en las plazas. Parla Santa Coloma, San Mateo, Saltillo, Domecq, Murube, etcétera, 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 etcétera. Y actualmente, ahorita vamos a ver eso, qué onda con el toro mexicano. Pero todos estos bovinos bravos, todos estos Bos taurus ibericus, tienen una característica en común, que es la bravura. Según el COSIO y el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la bravura es la agresividad natural de ciertos animales. Una definición que a mí me parece totalmente incompleta, mínima, que no nos dice gran cosa. Entonces, bueno, pues nos hemos dedicado también a dar ciertas definiciones de la bravura desde un punto científico. Es el conjunto de caracteres genéticos que otorgan al toro de Lidia las características neurológicas, fisiológicas, etológicas, o sea, de comportamiento, específicas que determinan su agresividad, la forma en que embiste y algo muy importante. Y aquí ya vamos a empezar a entrar en materia, la tolerancia y manejo del dolor.
Y tenemos otras definiciones que hemos, de bravura, que hemos colectado por ahí, que es esa cualidad específica, innata y o instintiva del toro de lidia, que consiste en atacar o acometer embistiendo. No es lo mismo que ataque o acometa mordiendo, manoteando o pateando, a embistiendo de una forma agresiva a todo aquel objeto animado o inanimado que invada su espacio vital. Aunado a todo esto, a una tolerancia superior, y aquí vamos a empezar a quitarnos la palabra dolor, aunado a una tolerancia superior a los estímulos potencialmente dolorosos, no obligadamente dolorosos. O sea, hace un muy alto umbral del dolor. El gen de la agresividad, hay una investigadora maravillosa que yo amo y adoro, que es la doctora Paulina García Usebi, que logró identificar lo que ella llamó el gen de la agresividad en el toro de lidia. O sea, ya sabemos que hay un gen específico que hace al toro de lidia ser agresivo. Ella misma lo dice, que no le llamó gen de la bravura, porque la bravura tiene muchos componentes, como ya lo vimos en las definiciones. Por lo tanto, ella simplemente identificó el gen de la agresividad. Y bueno, pues para esto tenemos este video, yo creo que muchos lo hemos visto, pero a mí me encanta y lo seguiré promocionando. Un becerro de apenas unas horas de nacido, quizá menos de 24, cómo ya embiste, cómo busca defenderse, ahí lo acaban de aretar y él embiste. ¿Por qué? Yo creo, estoy seguro que el becerro no, no sabe por qué está embistiendo, pero su instinto dice embiste. Y vemos ahí cómo corretea al vaquero, cómo busca las piernas, cómo se regresa y repite, que son características muy deseables dentro de la bravura del toro de lidia que buscamos para el espectáculo taurino. Aquí tenemos otro video que me proporcionó el matador Giovanni Aloy, lo subió a una de las redes que tenemos de los grupos de WhatsApp. Parte de los ¿cómo se llaman? Argumentos antitaurinos es que si el toro estuviera en un ambiente abierto, amplio, como es el caso que vemos aquí en la imagen, preferiría huir y no embestir. Bueno, pues aquí tenemos la mejor prueba de que ese es un argumento totalmente falso, ¿no? Vemos un espacio, yo creo que ese espacio debe tener unas 3 o 4 hectáreas quizá o más, y vemos cómo el toro ubica a este caballo que está invadiendo su espacio vital, su espacio donde él vive, amenaza, avanza, y al no hacer que huya su invasor, galopa y embiste, y golpea, hace contacto directo con el caballo, que además trae una puya, y luego, bueno, ahí ya vemos con una maestría de jinete, de vaquero impresionante, cómo con el otro caballo lo sacan de la suerte y bueno, él sigue correteando. Vamos a verlo de nuevo porque son de esos videos que hay que ver repetidamente. La actitud del toro, ¿no? Cómo lo tiene, se siente invadido, camina, amenaza, dice, aquí estoy, vete de mi tierra, vete de mi lugar, sigue caminando y al no ver cómo que se vaya su oponente, trota, pero galopa y embiste y recibe una puya y él sigue ahí en el peto del caballo. Ay, ya se me perdió aquí. Ok, bueno, parte de la crianza del toro de lidia, y obviamente y también de todas las especies animales, está la zootecnia, que es esta ciencia, que es este conjunto de conocimientos científicos que determinan las actividades y técnicas enfocadas en la cría y selección y nutrición, diseño de instalaciones y desarrollo de los animales para un aprovechamiento óptimo de las capacidades productivas, siempre normados por el bienestar animal. ¿Esto qué significa? Que nuestros toros los criamos en ganaderías, en espacios abiertos, con pastos, en potreros, con bebederos, con dietas con nutrición perfectamente balanceada,
etcétera, etcétera, ¿no? Esa es nuestra crianza que tenemos de nuestro toro. ¿Para qué? Para poder obtener ese producto final, ese toro bravo de 4 años y medio o 5, que va a llegar a la plaza y que tiene que llegar en plenitud de sus capacidades físicas. Y bueno, pues simplemente todos lo sabemos, un comentario aquí sobre la zootecnia del toro de Lidia. La ganadería de Atenco, como todos sabemos, es la primer ganadería considerada como ganadería de toro de Lidia en la historia. Está en México, está en Toluca, sigue produciendo toros de Lidia, y esto simplemente nos da la situación que el toro de Lidia en México, y México es punta de lanza en la zootecnia del toro de Lidia. Pero vamos a ver un poquito del toro de Lidia mexicano. Ya el toro de Lidia mexicano, el día de hoy, de nueva cuenta, la doctora Paulina realizó la caracterización genética del toro de Lidia mexicano, pero también del español, pero también del francés. Y dentro de sus conclusiones, de sus investigaciones, obviamente, esta es una diapositiva, ¿no? Trata de resumir las investigaciones de la doctora Paulina, que es muy difícil, que son muchísimas y muy amplias. Pero dentro de sus conclusiones, dice que el toro de Lidia mexicano ya lo podemos catalogar como encaste, o sea, un encaste propio de México, estableciéndolo como patrimonio genético de la ganadería mexicana. ¿Y esto por qué lo dice la doctora Paulina? Porque ya el toro de Lidia mexicano tiene características propias, producto de su crianza por casi 500 años, y que son características que no se repiten en el toro de lidia portugués o en el toro de lidia español o en el toro de lidia francés, características genéticas, no nada más de fenotipo, sino de genotipo. Ahí está. En el año del 2023, gracias a estos estudios, logramos que al toro de lidia mexicano la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas lo reconociera como una raza y una raza mexicana. Eso es bien importante. Ya la Confederación, a través de SADER, obviamente, tiene el aval de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para reconocer al toro de lidia mexicano como una raza y una raza mexicana. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes. A mí me gustan mucho estas imágenes porque es una especie de homenaje a los vaqueros que siempre están en contacto con el toro. Y me disculparán los ganaderos, yo sé que aquí en el público hay varios ganaderos, pero los vaqueros son quienes conocen mejor al toro. Los caporales son los que a primera hora de la mañana montan su caballo y salen a recorrer los potreros para verificar que estén bien los toros, que no haya uno enfermo, que no haya uno lastimado, que no se hayan peleado, que los bebederos, que los comederos estén en buenas condiciones, que no hayan roto cercas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vaya, desde aquí siempre un reconocimiento a estos hombres de a caballo, que son los que mejor conocen a sus toros. Bueno, todos los animales, todos, absolutamente todos los animales que nos rodean, que cría el hombre, no importa si son de compañía, si son de producción, si son de espectáculo, todos tienen una función zootécnica. ¿Y qué es esta función zootécnica? Esto es muy importante porque cada animal que tiene su función zootécnica, esta es esa actividad productiva, y me refiero a actividad productiva a todo lo que hacen los animales. Un perro de trabajo, de rescate, su actividad productiva es rescatar en una catástrofe. La actividad productiva de una vaca lechera pues, es producir leche. La actividad productiva de un toro de lidia es embestir en una plaza de toros. Entonces, la función zootécnica es la actividad productiva a la que se destina un animal en base a sus características genéticas propias de su raza, especie y o subespecie. Entonces, siempre va a estar normado lo que van a hacer los animales y a lo que los vamos a dedicar en base a sus características.
Y para poder fijar estas características que nos interesan dentro de la ganadería, bueno, tenemos estas actividades propias de los ganaderos dentro de sus ranchos, de sus ganaderías, como es la tienta. La tienta donde estas becerras, estas vacas van a ser lidiadas, van a tener una lidia muy parecida a la que puede ser en una plaza de toros, donde va a haber caballo, va a haber puya, no va a haber banderillas, y posteriormente un matador o un novillero va a lidiar con la muleta estas becerras, y el ganadero seleccionará estas becerras y decidirá si son propias para la reproducción, si cumplen con las características que buscamos en un toro para dedicarlas a la reproducción, o, como cualquier explotación animal, si no cumple con las características propias para su función zootécnica, bueno, pues serán dedicadas al abasto. Y aquí tenemos otro videíto de esta vaca. Ya iba para el tercer viaje al caballo. Es la ganadería de Torreón de Cañas, y vemos que ya no se le da tanta puya, pero vemos cómo la vaca acomete con agresividad, cómo baja la cabeza. Ay, ya perdí mi cursor, aquí está. Cómo baja la cabeza, cómo al llamado del picador, que en este caso es el caporal de la ganadería, y ahí va por el tercer puyazo, ¿no? Entonces, algo muy importante que los ganaderos toman en cuenta. Y bueno, y ahora sí que la materia donde más nos interesa, donde más queremos saber qué es lo que sucede el día de la corrida, donde vamos a evaluar esa tolerancia al dolor, donde vamos a evaluar esa bravura, ese trapío, esa agresividad de nuestros toros, que va combinada junto con su nobleza y sus capacidades físicas. Y bueno, aquí vemos al toro, ¿no? Cuando salta a la arena, que siempre va a manifestar su catadura, sus características propias que el ganadero buscó fijar en él. Pero para que el toro llegue a la plaza hay que embarcarlo. Y aquí de las dudas que decía don Valente Arellano, de dónde se muestrean, cómo se realizan estos muestreos. Para las investigaciones del doctor Higuera y del doctor Gil Cabrera, los primeros muestreos se realizaron antes del embarque. El embarque, como todos sabemos, los toros viajan en estos camiones con cajones individuales, pero para entrar al cajón pues tienen que llegar a la ganadería por un embudo donde van a ser pesados en el caso que la ganadería tenga báscula, y en estos cajones de manejo se toma la primer muestra de sangre para poder evaluar lo que vamos a ver a continuación. Ahí se van a tomar las primeras muestras, ¿no? Y bueno, llega a la plaza, el desembarque, donde va a estar con sus cabestros los toros, en estas corraletas, con alimento, con agua, donde va a estar 1, 2 o 3 días quizá, previos a la corrida, en las plazas de primer nivel, y en las plazas de segundo nivel, de segunda categoría, quizá un día antes o el mismo día de la corrida. Uno de los mitos más importantes que dicen los antitaurinos, que dicen los animalistas, es que el toro está encerrado en un cajón y sale a un pasillo, un túnel oscuro, donde va a ver, como dicen, la luz al final del túnel, y va a salir huyendo a este tipo hacia de frente, buscando la libertad. Y aquí vemos estos túneles que están perfectamente iluminados, que tienen, inclusive, hay unos, por ejemplo, como es el de Madrid, como es el de Sevilla, que son túneles muy amplios, no son tan pequeños como hay muchas plazas aquí en México. Y por ejemplo, que es el de la plaza de Texcoco, donde vemos que este túnel es abierto, es a cielo abierto, entonces tiene luz, tiene ventilación, no es cierto que sea oscuro y que sea lúgubre para corretear la luz al final del túnel. Todos estos datos que acabamos de dar son muy importantes porque entran dentro del bienestar animal, entran dentro de ese supuesto estrés
que sufre el toro de lidia, y cosa que los animalistas lo magnifican, le dan un grado superlativo para hacernos quedar mal. Pero bueno, todos conocemos bueno, los mitos que dicen los animalistas que se dan en las corridas, previo a la corrida, que si le embarran vaselina en los ojos a los toros, que si tachuelas en las patas, que si agujas en los testículos. Por el amor de Dios, digo, aquí los ganaderos no me van a dejar mentir. No creo que exista en el mundo un solo ganadero que permita que se haga esto a sus toros, porque son muchos años de inversión, mucho dinero, inversión también en cada uno de estos animales, para que llegue un chulo y quiera hacerle este tipo de cosas a los toros para que salga mermado de sus facultades. No creo que exista un solo ganadero en el mundo que permita esto. Y bueno, ya entrando más a fondo en lo que es el manejo del dolor en el toro de lidia, bueno, tenemos los tiempos de la lidia y la respuesta neuroendocrina. Primeramente el toro, antes de salir de los toriles, le colocamos la divisa. La divisa que va con un pequeño arponcillo, y aquí cabe hacer la diferenciación. En España el arponcillo de la divisa es doble, aquí en México es un arponcillo sencillo. Pero al tener este primer estímulo, pequeño estímulo para el toro, empieza a activarse esta función neuroendocrina que va a hacer que el toro de lidia pueda tener un buen desempeño durante la lidia en la plaza. Entonces el primer tercio, y todos lo sabemos, se coloca la divisa, sale al ruedo y se dan los primeros lances con el capote y comenzamos la puya en este primer tercio. Clave que mencionar, bueno, ahorita lo vamos a mencionar. El segundo tercio, las banderillas, que son 3 pares de banderillas que tienen un arponcillo donde se va a clavar en el músculo trapecio del toro, y este arponcillo va a quedar simplemente en el tejido subcutáneo. Y el tercer tercio, que todos lo conocemos, donde va a ser la lidia con la muleta y la muerte final del toro de lidia. Entonces, aquí vemos cómo sale el toro, ya trae la divisa en el dorso, y aquí sí, y lo dicen los investigadores muy claramente, en este momento sí hay mucho estrés. Las famosas catecolaminas, la adrenalina o hormona ACTH, junto con el cortisol, que son conocidos como las hormonas del estrés, llegan a topes muy altos, muy elevados. ¿Por qué? Porque si el toro sale a un lugar desconocido, donde va a buscar, por efecto de su bravura, embestir y hacerse dueño de la situación. Aquí vemos otro toro, como si recién salido de Toriles. Y cuando tenemos ya la puya y las banderillas, ¿cuál es su función de estas? La puya, su función, y todos lo sabemos, es probar la bravura del toro. ¿Cuál es esta bravura? Que acometa al caballo, que reciba la puya, que a su vez va a desencadenar este eje neuroendocrino que va del sitio de aplicación de la puya, va a viajar hacia el cerebro, hacia el encéfalo, a ¿cómo se dice? Un organelo que se llama locus coeruleus. De ahí se va al hipotálamo, de ahí se va a la hipófisis, que va a producir las famosas beta-endorfinas, que ahorita las vamos a ver. Entonces la puya prueba la bravura del toro. Y aquí es bien importante hacer esta aclaración. La puya no es para que baje la cabeza. El toro humilla a la muleta o al capote, o rematando en un burladero, por genética. ¿Por qué? Porque los ganaderos buscan dentro de su selección, de sus reproductores, animales que humillen, que embistan por abajo. Por lo tanto, esa situación que dicen que le ponemos los puyazos a los toros para que bajen la cabeza, pues realmente no es cierto. Y bueno, la puya debe de caer en el músculo trapecio torácico,
ahorita lo vamos a hacer bueno, en unos ejemplos, en unos gráficos. La puya mide 8 centímetros más la pirámide cortante con una cruceta, y el trapecio mide en promedio de 20 a 25 centímetros de espesor. Mientras más grande el toro, mientras más trapío tenga el toro, y cuando hablo de trapío hablo de masas musculares, no de gordura, puede tener mucho mayor espesor el trapecio. La herida de la puya es aproximadamente de 10 centímetros, y dentro de las investigaciones que un servidor ha hecho, la herida más grande que me he encontrado por un puyazo es de 19 centímetros. Los antitaurinos hablan de heridas de 40 centímetros, de 60 centímetros, y créanme que yo he estado en muchísimos destazaderos de plazas de toros midiendo heridas por puya, y en la más grande que yo he encontrado es de 19 centímetros. Quizá haya alguna más grande, que hayan hecho algún tipo de trampa con una puya más grande, de mayor longitud, o el picador haya cargado mucho más la mano, pero yo lo que más grande he encontrado es de 19 centímetros. Y las banderillas, que tienen 2.5 centímetros, permanecen solo en la piel y en el tejido subcutáneo. Por lo tanto, las heridas que producen las banderillas no son tan severas como son las de la puya. Y bueno, aquí en esta imagen es un toro de Piedras Negras en la Plaza México, lidiado por Pepe Angelino, José Luis Angelino, y vemos cómo el toro, ya desde que va embistiendo al caballo, trae la cabeza abajo, independientemente que es un soberbo puyazo, porque ya trae prendido al toro desde antes de llegar al caballo. Pero vemos la cabeza como ya está abajo, como embiste desde abajo. Y aquí en este video vamos a ver cómo el toro es citado, y al llegar al caballo baja la cabeza. Embiste, como dicen los ganaderos, por abajo del peto. Y bueno, aquí vemos en este toro, este ejemplar de Victorino Martín, no es cierto, de Victoriano del Río, estoy diciendo mentiras, Victoriano del Río, vemos cómo, no sé si se ve el cursor, mi cursor aquí, el morrillo, que anatómicamente lo conocemos como el trapecio cervical, ahí no va a haber ni puya ni banderillas. El trapecio cervical no se debe picar, no se debe tocar. Y en cambio, en el trapecio torácico, que es este músculo en forma de triángulo que vemos aquí entre estas dos rayas rojas, es donde va a caer la puya y las banderillas. Es este músculo que les digo que mide en promedio de 20 a 25 centímetros de espesor, y aquí lo podemos ver. Escogí esta imagen de este toro porque anatómicamente, bueno, están perfectamente bien marcados los músculos que necesitamos tomar en cuenta. Y aquí vemos en estas imágenes del esqueleto de un toro, no sé si sí se alcanza a ver perfectamente bien estos huesos que vemos aquí de la columna vertebral, que se llaman apófisis espinosas. Aquí las vemos de nueva cuenta en diferentes puntos donde observamos. Entonces, parte de lo que defiende al toro de lidia de la puya son estas apófisis espinosas junto con el músculo. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento los antitaurinos, y perdón que lo diga, los ganaderos se engancharon con este dicho que la puya llegaba a penetrar al tórax. Y de nueva cuenta, yo no he visto jamás un solo toro que haya penetrado la puya hasta el tórax. Y aquí vemos diferentes ángulos donde vemos estas famosas apófisis espinosas, que son huesos que sobresalen del cordón vertebral, y además tenemos las costillas. Es prácticamente imposible que una puya que mide 8 centímetros más la pirámide cortante, que son 2 centímetros más, pueda penetrar hasta adentro. Y aquí vemos en esta raya verde, perdón, graficado el morrillo, que no vamos a tocar ni con puya ni con banderillas,
y en este espacio vemos lo que sería el equivalente al trapecio torácico, donde cae puya y banderillas, y todos los músculos dorsales están aquí delimitados por esta gráfica verde que tenemos en la imagen. Entonces realmente es muy difícil que un puyazo, yo diría que imposible, penetrara hasta esta zona del tórax. Y bueno, aquí vemos un toro ya picado con banderillas, ve nomás qué forma de embestir, arrastrando el morrillo. Pero aquí también tenemos un toro a campo abierto que no fue picado, liderado por Sebastián Castelá, como también va embistiendo por abajo. Y parte de los mitos, y una disculpa aquí al matador que estamos sacando en esta imagen, por sacar esta imagen tan fuerte, es que el toro de Lidia no puede levantar la cabeza después del puyazo. Si eso fuera cierto, pues no veríamos todo este tipo de escenas dantescas que nadie nos gusta ver y que nadie queremos ver y que no queremos que sucedan, pero al final de cuentas son parte de. Y vemos cómo el toro puede subir, elevar perfectamente bien la cabeza, con fuerza, con energía, sin ningún problema. Cuando hablamos de bienestar animal, las leyes de bienestar animal ahora reconocen a los animales como seres sintientes, que sienten. El toro de Lidia es un ser sintiente, sí, pero no es un ser doliente. Al toro de Lidia no le duele el puyazo, no le duelen las banderillas. Y vamos a ver más adelante por qué, cómo se da todo este tipo de eventos. El toro de Lidia cuenta con un sistema nervioso central, por lo que pueden sentir estímulos físicos y psicológicos, sí, sí los pueden sentir, pero exactamente esta es la razón por la que el toro puede tolerar sin ningún problema lo que le sucede en el ruedo, porque tiene este sistema neuroendocrino altamente especializado para el control del dolor y del estrés. También el estrés es muy importante. Y aquí entramos, no sé si ya se conectó Don Valente, pero aquí ya vamos a empezar a ver toda esta cascada neuroendocrina donde involucramos la hormona adrenocorticotrópica, resumida en ACTH, el cortisol, hay que decir que la adrenocorticotrópica la producen las glándulas suprarrenales, el cortisol también, y las famosas beta-endorfinas, que son estas hormonas, neurohormonas producidas en la hipófisis. Ok, cuando sale el toro a la plaza, tiene la colocación de la divisa, sale al ruedo y, como ya comentamos, el cortisol y la adrenalina están muy elevados. Cuando recibe el primer puyazo, y aquí voy a hacer un paréntesis, a mí en lo personal la palabra castigo no me gusta. La palabra castigo creo que debemos de eliminarla de nuestro vocabulario, porque a mí mi abuela me enseñó y mi madre me enseñaron que se castiga al que obró mal, al que se portó mal, al que cometió un error o una falla. Y lo que queremos es que el toro de Lidia embista, que el toro de Lidia sea agresivo, por lo tanto yo no lo voy a castigar. Le voy a aplicar una puya, sí, un puyazo, sí, pero quitémonos de nuestro vocabulario la palabra castigo. Esta puya desencadena el complejo neuroendocrino, que hace que se liberen las famosísimas beta-endorfinas, cuya función principal es disminuir el dolor al punto casi cero o cero, y así como disminuir los niveles de cortisol y ACTH. Esto hace un eje muy simpático. El toro está estresado, está enojado cuando sale al ruedo, con niveles muy altos de cortisol y ACTH. Las beta-endorfinas son hormonas del tipo opioide. ¿Esto qué significa? Que se parecen al opio. Por lo tanto, van a tener este efecto psicoactivo, que van a hacer que el toro sienta placer, que se sienta bien. Entonces, al sentirse bien, los niveles de cortisol y ACTH
que son los indicadores del estrés, van a disminuir. Por lo tanto, el estrés, al liberarse beta-endorfinas, va a disminuir. Y posteriormente, de las puyas puede ser 1, 2 o 3 puyazos, como lo marca el reglamento. Eso será a criterio del matador. Viene un sobreestímulo con las banderillas. Cada par de banderillas provoca un bombazo de beta-endorfinas que entran al torrente sanguíneo del toro y por lo tanto cada vez se va a sentir mejor. ¿Va a ser agresivo? Sí. ¿Va a embestir? Sí, porque su bravura así se lo indica, pero lo va a hacer ya no desde un punto de estrés, sino desde un punto de disfrutar lo que está haciendo. Parece ilógico y los antitaurinos, cuando se les explica esto, dicen que no es posible, que cómo va a disfrutar. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo dicen? Porque no entienden el funcionamiento neuroendocrino de estas famosísimas beta-endorfinas. Y vamos a hacer una analogía. Cuando yo una vez presenté esta misma charla en un foro abierto de médicos veterinarios, había un muchacho que no era médico veterinario, que era arquitecto y se presentó, pero él hacía kickboxing. Y me dice, ya entendí, doctor. Ay, yo dije, ay, qué padre, ahora explícame qué es lo que entendiste para que estemos en el mismo canal. Me dice, yo hago kickboxing y cuando salgo a combate, siento o me duele, dice, el primero o el segundo guantazo, el primero o segundo golpe que recibo. Dice, los demás ya no los siento, ya no me duelen, no tengo ninguna sensación de dolor durante el combate. Y además, pierda o gane, salgo contento. Esto es por efecto de las beta-endorfinas. Las endorfinas también se producen de diferentes formas. Se producen en la relación sexual, en actividades de altos niveles de estrés, como puede ser el paracaidismo o el mismo efecto de torear. Como muchos saben, yo soy aficionado práctico, lo he vivido y me han pegado unos revolcones espantosos los novillos y no salgo, y salgo contento, salgo bien, aunque no haya cortado orejas, aunque haya tirado un petardo, sale uno contento. ¿Por qué? Porque libera uno endorfinas. Y lo mismo le está pasando al toro de Lidia. La diferencia entre nosotros los humanos es que repetimos la actividad, paracaidismo, montañismo, torear, etcétera. El toro de Lidia nada más lo va a realizar durante la lidia porque su vida ahí va a terminar y aun cuando se ha indultado, pues no va a ser ya no se va a volver a lidiar. Entonces, estas beta-endorfinas prácticamente eliminan el dolor. Como ya le comenté y lo voy a repetir, del sitio de aplicación del estímulo, llámese puya o banderillas, sale a una velocidad impresionante este estímulo hacia el cerebro, al locus coeruleus, de ahí baja al hipotálamo, del hipotálamo a la hipófisis libera beta-endorfinas que entran al torrente sanguíneo. Estas beta-endorfinas, todavía no llegamos aquí, estas beta-endorfinas, ¿cómo van a actuar? Van a bloquear los centros receptores del dolor, tanto en el encéfalo como en el sitio de aplicación del estímulo potencialmente doloroso. Y lo pongo subrayado y entre comillas, potencialmente doloroso. Si ese mismo estímulo se lo aplicamos a un novillo lechero o a un novillo de engorda, por supuesto que le va a doler. A un toro de lidia no le va a doler por todo este eje neuroendocrino que tiene en su haber. Y bueno, las investigaciones del doctor Juan Carlos Higuera, perdón, del doctor Juan Carlos Higuera y del doctor Fernández Sainz, nos dan estas gráficas donde se muestrearon antes y después de la lidia, antes del embarque y después de la lidia, y vemos que la hormona adrenocorticotrópica ya al final de la lidia, bueno, en el transporte es muy elevado, o sea, el previo a llegar a la plaza. Durante la lidia, lo vemos que es alto, los novillos de lidia, estas muestras ya de los toros y novillos que fueron lidiados, se toman en el destazadero.
¿Cómo funciona esto? El arrastre de mulillas, se lleva el toro al destazadero y en ese momento los carniceros pican, así le llaman ellos, pican el cuello del toro para que se desangre. Y en ese momento, sangre que todavía está líquida, que está fluida, se toma la muestra que posteriormente será procesada en el laboratorio. Y aquí vemos algo muy interesante. Ay, espérenme. Aquí está. Esta hormona adrenocorticotrópica o adrenalina en los toros que dan a corridas de recortes es muy elevada. Estos fueron muestreados en un cajón posteriormente del espectáculo. A diferencia de los toros que sí fueron picados y banderillados, que la hormona adrenocorticotrópica o adrenalina se ve disminuida notablemente. Y de igual modo se realizó el cortisol. Aquí vemos el cortisol, que en el transporte el estrés también es altísimo. Y luego en los toros y novillos que fueron lidiados, ya en el destazadero es mucho más bajo. Y en los toros de recortes es muy alto. Aquí, ¿qué podemos concluir? Que el nivel de estrés en los toros de recorte es mucho más alto que en los toros que son lidiados de la manera tradicional que conocemos, con muleta, capote y banderillas y puya. Y la reina del programa, que es la beta endorfina. El doctor Higuera, junto con sus colaboradores, nos dicen que en el transporte las beta endorfinas son muy pobres, son muy pocas. Más sin embargo, en los toros que son lidiados, que son puyados y son banderillados, es muy alta. Ya las beta-endorfinas han sido sus efectos opioides, han sido estudiados en muchísimos animales, han sido estudiados en humanos y bueno, siempre los efectos son similares. Disminución o eliminación del dolor y un efecto psicoactivo que produce placer, que produce, válgame la palabra, que produce contento. Y el doctor Higuera aquí aclara que ya no muestreó para beta endorfinas a los toros de recortes porque no tuvieron ningún tipo de estímulo doloroso o potencialmente doloroso. Entonces, resumimos un poquito. Estas beta endorfinas que son producidas en la hipófisis a partir de estos estímulos, y de nuevo lo pongo así subrayado y en negritas, potencialmente dolorosos, tienen una estructura opioide, que significa similar al opio. El opio sabemos que es una droga que proviene de la amapola, pero también hay opioides sintéticos como es la heroína, la morfina, la metadona y otros más que hay por allá, que quitan el dolor y producen estados de éxtasis psicológico. Actúan a nivel sináptico, como les decía, los nociceptores y sobre los receptores del dolor en el encéfalo, o sea, bloquea los puntos donde podría sentir dolor el toro, quedan bloqueados. Sabemos que los opioides son grandes analgésicos, como les decía, heroína, metadona, morfina, etc. Y esto no es un concepto nuevo. Todos los mamíferos lo producen, unos más, otros menos. El toro de lidia es de los más, obviamente. Y bueno, aquí tenemos esta gráfica de nuevo. El estímulo doloroso pasa al locus coeruleus, al hipotálamo, a la hipófisis que libera las endorfinas que viajan vía sanguínea al locus y las uniones sinápticas. O sea, es un cuadrito que resume todo lo que acabamos de ver a través de esta charla. Y bueno, aquí simplemente un ejemplo. Cuando nosotros vemos un programa de National Geographic o de Animal Planet y vemos estas escenas, pues vemos escenas de 1 minuto, cuando mucho, ¿no? De 40 segundos. Estas peleas con los animales en la naturaleza, en este caso en África con leones, llegan a durar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, hasta días llegan a durar. Y aquí tenemos uno de los mejores ejemplos. Vemos unas hienas comiéndose a un ñu vivo. Ya vemos cómo lo muerden, cómo ya le falta pedazos de músculo, y el ñu ya ni siquiera hace
por defenderse. ¿Y eso es por qué? Porque entra en un estado de shock y además por la situación de las beta-endorfinas. Y eso no lo digo yo, lo dicen los autores. Entonces, ¿qué hace diferente al toro de Lidia? El toro de Lidia no huye, el toro de Lidia ataca, embiste y tiene esta liberación de las beta-endorfinas que gracias a la acción psicoactiva hacen que el toro entre en un estado de euforia y placer por el efecto opiáceo. El sistema neuroendocrino es altamente eficiente gracias a la selección de casi 500 años. Recordemos que los primeros toros de Lidia fueron criados ya de una manera donde intervenía la mano del hombre en la Nueva España, en la ganadería de Atenco, que fue propiedad de Juan Gutiérrez Altamirano, sobrino de Hernán Cortés. Antes, en Europa, en esos tiempos en Europa, los toros de Lidia se criaban en absoluta libertad, prácticamente no intervenía la mano del hombre, más que para hacer esas famosas arreadas, donde bajaban del campo el toro, seleccionaban los toros que se iban a ser lidiados, y lo demás se regresaba y se soltaba al campo de nuevo hasta la siguiente arreada. Pero en cambio, en América, en México, pues no existía el toro de lidia de manera natural, y si se quería tener espectáculos taurinos, pues habría que criarlos. Y ahí es donde surge esta ganadería de Atenco que empieza a criar toros de lidia. Y nada más como detalle al calce, no nada más criaba toros de lidia, también criaba borregos y puercos y pavos, etcétera, etcétera, para el consumo humano. Nuevas investigaciones también de los doctores Gil Cabrera, Jiménez Blanco, Higuera, etcétera, etcétera, aquí nada más menciona los principales, hablan de la serotonina y la dopamina y la testosterona, que también son liberadas serotonina y dopamina dentro de la lidia por efecto de la beta-endorfina. La beta-endorfina hace que se liberen tanto serotonina como dopamina, principalmente serotonina. Y la testosterona, otro estudio que realizan estos grandes investigadores, se creía que a más testosterona, mayor agresividad del toro, y ellos descubrieron que no había una significancia importante por los niveles de testosterona relacionados en los niveles de bravura, de agresividad del toro. Había toros con altos niveles de testosterona que no eran agresivos o que su bravura era menor, y al revés, toros con pocos niveles de testosterona y que eran muy, muy bravos, ¿no? Con altos niveles de agresividad. Bueno, estos me caen gordos y creo que todos nos caen gordos. Tanto en México como en España tenemos estas organizaciones, ABATMA, Asociación de Veterinarios Antitaurinos, y quién sabe qué más cosas significa eso, PETA, Animal Heroes, los comités de bioética, la PAOT, etcétera. Ellos dicen que todo lo que acabo de decir no es cierto. Ellos dicen que todo lo que acabo de explicar en esta hora que llevamos más o menos de charla, ya vamos a terminar, no es cierto. Pero nada más que ellos tienen un pequeño detalle. Todos sus artículos son revisiones bibliográficas. ¿Eso qué significa? Que jamás han trabajado con toros de lidia. Sus investigaciones, y lo digo abiertamente, y lo he dicho en todos los foros, lo he dicho en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, principalmente este famoso dictamen forense del toro de lidia, que de dictamen no tiene nada y de forense menos, carecen de un marco de referencia, carecen de una metodología científica y simplemente son especulaciones que no han confirmado, porque jamás han trabajado con toros de lidia, de dichos de fisiología general, sin datos específicos del Bos taurus ibericus, del toro de lidia. Y aquí mencionamos algunos de estos autores, Juan Lomillos, Estrella Agüero, de diferentes universidades, que pues simplemente, perdón que sean investigadores, son investigadores poco serios porque no han hecho investigaciones en forma. Bueno, pues aquí tenemos imágenes de las ganaderías, los toros que corren, aquí vemos los cabestros, vemos los toros. Actualmente ya los toros en muchísimas ganaderías corren, se ejercitan,
para tener mucho mejores masas musculares, mucho mejores condición física, mucho mejores formas. Ay, espérenme, ¿qué hice? Espérenme tantito porque ya se me perdió el cursor otra vez. Aquí está. Y bueno, aquí vemos cómo los toros corren, en este caso de nueva cuenta, la ganadería Torreón de Cañas. Y el super vaquero, ahí anda el perrito, este pastor australiano, que ayuda a que los toros corran. Y bueno, dentro de las investigaciones de estos hombres, nos dicen que la pérdida de sangre de un toro varía dependiendo de la forma en que fue picado. Y en la suerte de varas puede variar de 2.5 a 3.8 litros. Si hablamos que un toro que pesa en promedio 500 kilogramos, la pérdida promedio es del 8%. Por lo tanto, ellos concluyen que la pérdida de energía no se debe tanto a la pérdida de sangre porque es poca. 3.8 litros no hacen merma en el desempeño físico-atlético de un toro que está bien alimentado, que tiene fuerza, que tiene condición física, que tiene buenas masas musculares. La pérdida de energía se debe al esfuerzo físico del toro contra el caballo. Y si observamos actualmente, ya muchísimos matadores utilizan pullas mucho más pequeñas de la reglamentaria y cuando piden un segundo puyazo prácticamente no se pica el toro, simplemente el toro choca con el caballo y empuja, por lo tanto tiene un mayor desgaste físico. Una vez terminada la lidia, se realiza la muerte del toro con la introducción de una espada o un estoque con la punta curvada entre el cuarto o quinto espacio intercostales, inmediatamente lateral al cordón vertebral, debiendo cortar grandes vasos y en un ratito de mala suerte le llegara a pegar al corazón. Pero realmente la muerte del toro de lidia se da por el corte de grandes vasos. ¿Eso qué significa? Que el toro muere desangrado. Y posteriormente es apuntillado o descabellado, seccionando el centro cardiorrespiratorio ubicado en el mielencéfalo a través del foramen atlanto-occipital. Y aquí cabe hacer una muy buena aclaración. En la norma oficial mexicana 033, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver mi presentación en la Cámara de Diputados local de la Ciudad de México, la última de hace unos meses, antes de la inmunda prohibición que nos aplicaron. Expuse todo esto, según me dijeron los críticos, que creo que estuvo bastante bien expuesto todo esto, pero al final, no sé si recuerdan que quisieron mencionar la 033 y yo le dije a la diputada, esta Chávez o como se llame, ¿quieres hablar de la norma 033? ¿Cómo no? Con todo gusto, ¿qué quieres saber? Y lo que dijo, respondió de una forma hilarante, que dijo, no, ya no, ya no. ¿Por qué? Porque no pudieron debatir de ninguna manera contundente, pues todos los argumentos que se les presentaron ese día. La norma 033 dice que un bovino, obviamente en el rastro, posterior al degüello se deberá esperar 120 segundos antes de proceder al eviscerado. ¿Esto qué objeto tiene? Punto número 1, garantizar que el toro esté muerto. O sea, el degollar a un toro, independientemente de la desensibilización que se le aplica a un toro en el rastro, a un toro de abasto, es degollado para que se desangre, va a morir por desangramiento, y esos 120 segundos son para asegurarse que el toro está muerto antes de desollarlo. También la 033 dice que se declara la muerte del animal una vez que se ha detenido la actividad cardiorrespiratoria. Y aquí vamos a hacer una aclaración importante. Cuando el toro de lidia es apuntillado o descabellado, ¿qué es lo que vamos a seccionar? Es el mielencéfalo, el famoso bulbo raquídeo. Y en este bulbo raquídeo, como mencioné anteriormente, se encuentra el centro regulador cardiorrespiratorio.
¿Esto qué significa? Si yo destruyo el centro cardiorregulador, cardiorrespiratorio, ¿qué voy a provocar en el toro? Automáticamente un paro cardíaco y un paro respiratorio. Por lo tanto, según la Creo que norma apagó oficial el mexicana, micrófono el doctor, ¿eh? ¿ya no me oyen? ¿No me oyen? ¿No me oyen? No, le escuchamos Pues sí. perfecto, doctor. Continúe. Sí, yo Ah, bien. ok, ok, ok. Perfecto. Ok, es que oí que no se oía bien. Bueno, según esta norma oficial, se declara la muerte del animal una vez que se ha detenido la actividad cardiorrespiratoria. Por lo tanto, el toro muere en la plaza al momento del descabello o de la puntilla. Lo mismo en la sección del mielencéfalo. Y el reglamento taurino, esto es bien importante también, nos da, variando de reglamento a reglamento, sabemos que en México existen más de 30 reglamentos taurinos, dependiendo de los estados y los municipios, pero en promedio nos da 6 minutos para que el toro muera a partir de el intento de estocada. Sabemos que existe el tiempo largo, el tiempo corto, pero vamos a fijarnos en este promedio de 6 minutos. Y mi equipo, mis muchachos y yo realizamos este estudio de cronometrar el tiempo que se sucede entre el primer intento de estocada y la muerte del toro por la puntilla. Este estudio consistió de 153 faenas, donde se cronometró el tiempo que sucede entre la primera estocada y la puntilla. Y el total de animales estudiados, 153, obviamente toros indultados o toros que se hayan ido vivos a los corrales, que si mi cabeza no me falla, en este estudio ninguno se fue vivo a los corrales, e indultados sí hubo, pero no se tomaron en cuenta obviamente. Y encontramos un rango de tiempo entre 15 segundos y 297 segundos para que se pudiera declarar la muerte del toro. Esto nos da una media, un promedio de 100.16 segundos, es decir, 1 minuto 40 segundos. No es cierto, sí, 1 minuto 40 segundos. Si la norma oficial mexicana se tiene que esperar 120 segundos para poder declarar la muerte de un toro, pues simplemente sabemos que el toro de Lidia está por debajo de este tiempo que marca la norma oficial en NOM 033. Y aquí en esta gráfica de pastel vemos el tiempo menor que tuvimos, que fue de 15 segundos, aquí lo tenemos, de 15 a 30 fueron 22 animales, de 31 a 60, 41, de 61 a 90, 14, de 91 a 120, 24 animales, y vemos que fue aproximadamente el 60% de los animales que fueron lidiados. Más allá de los 120 segundos, fueron 33 entre 120 y 180 y más de 180, 16 animales. Ninguno se pasó de los 6 minutos que marca el reglamento. Pues ya estamos concluyendo. La vida del toro de Lidia que va a plaza es de aproximadamente 1,642 días, es decir, 4 años y medio, para cumplir una función zootécnica de tan solo 20 minutos. Por lo menos el día de la corrida significa menos del 0.06% del total de la vida del toro de Lidia. Entonces, si hablamos en porcentajes de nivel y tiempos de estrés, pues es mínimo el tiempo que el toro de Lidia puede padecer esta situación, si es que fuera cierto, porque es menos del 0.06% de toda su vida del toro. El toro de Lidia está genéticamente diseñado, hay quien no le gusta esta palabra de diseño genético, pero bueno, a mí sí, por la naturaleza. No lo diseñó el hombre lo único que hace es seleccionar los mejores animales y que presentan las mejores características, pero la naturaleza es quien lo diseña y es creado y criado y seleccionado
para cumplir su función zootécnica en la plaza. No podemos negar sus características propias del toro de Lidia, porque hacerlo sería negar a la genética, a la endocrinología, a la neurología y a la zootecnia como ciencias. Compañeros, amigos taurinos, este es el toro de Lidia, el animal que nosotros admiramos y me atrevería a decir que veneramos. Y todo esto que acabo de decir y muchas cosas más de diferentes aspectos sociológicos, legales, históricos, culturales, debemos de tenerlos presentes y difundirlos. Lo digo y no lo digo en son de ofensa para nadie, pero todo lo que hablamos en nuestras peñas, en nuestros círculos taurinos, si no los proyectamos hacia afuera, es nada más darnos coba. Y la coba sabemos que es el veneno más grande que puede tener el toro de Lidia. No pretendo ofender a nadie, pero no nos demos coba. Vámonos hacia afuera, veamos hacia afuera, difundamos esto hacia afuera y que nuestro target no sean los antitaurinos. Nuestro objetivo debe ser la gente que no conoce o que está mal informada, pero que tiene la mente abierta para conocer a este maravilloso animal y toda su cultura. Muchísimas gracias. Bien, Toño, muchísimas gracias. Creo que hay una extraordinaria información que tenemos y echando un vistazo, hay varios médicos veterinarios por aquí también. Entonces, esto creo que se va a enriquecer con comentarios, con gente que se maneja dentro de las ciencias veterinarias, ¿no? Entonces por favor, levanten la mano para las preguntas y en lo que hacen su calentamiento me gustaría aprovechar y Nada plantear. más un detallito, Luis, perdón que te interrumpa. Sí, Esto es muy importante. Yo hago mucho énfasis en mis alumnos, tanto los créditos de la gente que colaboró voluntaria o involuntariamente para esta charla. Ganadería Torreón de Cañas, fotógrafos Oscar Mir de Mirando el Arte, Michelle Boyle, Rafael Arrellano, Ángel Zainos, Eduardo Castillo, Nando Aguilar, Barrientos, Miki Díaz, Juan Cervantes, en la Plaza México, el matador Giovanni Aloy, Mundo Toca, y todos ellos, ¿no? La información técnica y científica de la Federación de Médicos Veterinarios o Tecnista, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Sevilla, Zaragoza, el doctor Juan Carlos Hillera, Paulina García Usebi, un servidor, el doctor Gil Cabreda, el doctor Fernández Sáenz y el doctor Ismael Cortés, entre otros muchos, ¿no? Entonces siempre el agradecimiento a quienes ayudan a que podamos juntar toda esta cantidad de información. Quito la presentación y creo que ya quedó. perfecto. Ok, eh, me gustaría hacer un par de preguntas para ir calentando el asunto. Una vez que el toro es, apuntillado y de acuerdo a la información, en ese momento se corta o se tiene un paro respiratorio y un paro cardíaco. De ahí pasan quizá unos 3, 4 minutos entre que sale al destazadero. Eh, Metodológicamente, ¿qué tiempo tenemos o qué tiempo tienen, perdón, ya me apunté, ¿verdad? ¿Qué tiempo tienen para tomar las muestras a fin de que estadísticamente tengan significancia los valores que se obtienen de ellos? Pues mira, según lo que escribe el doctor Hillera y sus colaboradores, mientras la sangre esté fluida, no hay ningún problema porque pueden tomar los diferentes tipos de muestras con anticoagulante o sin anticoagulante o con los diferentes preservantes para la sangre. Entonces, digo, los que hemos estado en un rastro de plaza de toros, vemos que a la hora que degüellan al animal, la sangre fluye, ¿no? Todavía hay sangre fluida, obviamente todavía está, válgame la expresión, calientita, digámoslo así, todavía conserva temperatura, y
pega uno, abre uno el tubo literalmente, le quita uno el tapón, lo acercas al chorro de sangre, lo tapas y obviamente, bueno, ya se va a la hielera, ¿no? Bueno, se deja enfriar y luego se va a la hielera. Según el doctor Higuera, pues no hace mayor mella en los resultados que pudiéramos tener. Ok. De ahí me deriva otra pregunta. Más bien, creo que queda entonces, de acuerdo con esto, bien diferenciado en lo que es la fisiología del estrés, de la fisiología del aparente dolor, ¿no? Creo que son dos cosas distintas, quiero entenderlos así. Es decir, aquel impacto que tiene el toro desde que es conducido en la ganadería, entra al cajón, las horas que pasa hasta llegar a la ganadería, digo, a la plaza, y bajarlos hasta que están en los corrales. Creo que esta es digamos, la fisiología del estrés, y la que tú nos explicaste es la fisiología del dolor, ¿no? Del potencial dolor, como lo mencionaste, ¿no? Creo que son eh, dos variantes del mismo asunto. Sí, pues al final de cuentas, cuando embarcamos, bueno, desde que arreamos, metemos al embudo, metemos como si yo fuera de los vaqueros, ¿verdad? Yo estoy ahí paradito nada más. Entra el embudo, subimos al cajón, muchas veces en ese momento se desenfundan los toros, se meten en las prensas. Se supone que los toros en las prensas liberan mucho estrés, o sea, dejan de sentir tanto estrés, pero el viaje en el camión, en un cajón cerrado, sí libera mucho estrés. Por eso el reglamento taurino habla de algunos días o unas horas en las corraletas de las plazas para que el toro se aclimate, el toro se relaje, se rehidrate tomando agua, se alimente, etcétera, etcétera. Y a la hora de la salida a la plaza, ya al ruedo, pues también es un momento de estrés, digo, no lo podemos negar. Y es donde entra esta acción de las beta-endorfinas, que disminuye los indicadores del estrés, que salen muy altos, y empieza toda esta acción psicoactiva y analgésica de estas sustancias, las beta-endorfinas. O sea, en la primera ¿No? Es una montaña rusa hormonal lo que tiene el toro, pero al final de cuentas es controlada por él mismo. parte, digamos, en el estrés está la adrenalina y la noradrenalina, y en la segunda parte están las beta-endorfinas, ¿no? Y otras. Digamos que así es, así es. Sí, claro, que obviamente durante el embarque pues no hay ninguna situación potencialmente dolorosa, digo, a menos que se golpeara el toro, ¿no? Que es lo que menos queremos. Ok. Bien, por el momento le cedo la palabra a Jesús Ismael, que tiene la mano levantada por ahí. Adelante, Jesús, abre tu micrófono, por favor. Hola, muy buenas, ¿me escuchan? Perfecto. Perfecto. Tengo tres preguntas de corridillo más un comodín, por así decirlo, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, los estudios se hicieron obviamente a toro de lidia. Sin embargo, puede que en muchos casos los animales que utilizan los antitaurinos como evidencia en realidad sean variantes mestizas, variantes criollas. ¿Usted tiene, doctor, o bueno, se tiene alguna información acerca de qué tanto se ve afectada la respuesta, qué tanto se comparte con el toro de lidia con respecto a la acción de las beta-endorfinas y de todas estas hormonas? Esa es la primera. La segunda, eh, esto tiene que ver un poquito más con la parte, vamos a decir, de apreciación, vamos a llamarlo, ¿no? De apreciación de la fiesta brava. Como usted sabe, y bueno, como todos los que están aquí presentes saben, no me voy a meter en el tema mucho, nada más lo voy a citar, pero muchas veces se acusa cuestiones de diversa índole con respecto a la falta de bravura, vamos a dejarlo, falta de bravura
con los animales que se tiran, bueno, no que se tiran, ¿cómo se llama? Que se corren en las plazas de toros, ¿no? Hasta cierto punto, hablando de lo que usted ha comentado en España, se recurre, digo, no es recurrente, no es ideal, por así decirlo, bueno, más bien no es común, pero se recurre a las banderillas negras para precisamente hacer este levantón del animal, ¿no? Ya antes se hacía con las banderillas fogueadas. Aquí en México yo personalmente no lo he visto. ¿Hay algún motivo por el cual las banderillas negras sean tan escasas o inexistentes en algunos casos aquí en la lidia mexicana? El tercero es una petición directamente. Quisiera encontrar, no lo he podido encontrar, pero su artículo sobre precisamente el estudio cronometrado de la muerte del toro. No sé si me pueda decir por lo menos en qué revista salió o algo para buscarlo. Y ya el comodín, ahora sí, el comodín es en las páginas luego, ya ahorita ya está cundiendo como un veneno, hay una supuesta respuesta de un médico veterinario que es completamente animalista, ¿no? Que te dice, no es que la puya le parte la espalda y ya no levanta y que, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ha pensado usted en hacer con su equipo o con alguna otra persona, no sé, la gente de tauromaquia para antitaurinos o algo por el estilo, un equivalente pero en respuesta a, o sea, como una especie igual de pequeña, por así decirlo, infografía en donde se eche por tierra este supuesto diagnóstico de este supuesto veterinario que narra que el toro de Lidia padece la peor muerte imaginable y por imaginar? Esas serían las cuatro. Perdón por ser tan extenso. Gracias. Aunque no hay ningún problema. Bueno, la primera es la correlación con ganado manso, llamémoslo así, ¿no? Lo que conocemos, el Bos taurus taurus. En alguno, perdón que no me acuerdo en cuál, porque es mucha información, el doctor Higuera sí hace una pequeña comparación y sí hace un muestreo para identificar estos niveles de las tres hormonas, ACTH, cortisol y beta endorfinas en ganado de abasto, sí lo hace. Y por ahí, digo, es que es tanta la información, pues que resumirlo en una hora de charla es como muy difícil, pero sí lo tiene el doctor Illeraí. Y obviamente los niveles son, perdón por la expresión, gana el toro de Lidia, ¿no? En ese lado, ¿no? El estrés es muy alto y no se disminuye el estrés, y obviamente no se pusieron a apoyar ni a banderillar ganado manso, ¿no? Entonces, simplemente se midieron los niveles en cuestiones de su manejo de este tipo de ganado. Esa fue una. La otra, ¿cuál era? La otra es lo del tema de las banderillas negras. Las banderillas negras. Pues mira, ahí yo lo dije y lo repito, cada ganadero tiene su cabeza, tiene su toro ideal, cada cabeza es un mundo, cada ganadero va a buscar a su toro ideal con su forma muy particular de seleccionar. Ahora, todos los que estamos aquí, los médicos que estamos aquí presentes, sabemos que la genética no es una ciencia exacta. La genética puede haber, sabemos que hay genes recesivos, que hay homocigotos, heterocigotos, los genes dominantes, etcétera, etcétera. Y sí podemos llegar a tener que en algún momento, por buena que haya sido la vaca y por bueno que haya sido el semental, encontremos un toro que nos dé cierto nivel de mansedumbre. Y lo digo así bien claro, todos nuestros toros que criamos, de la ganadería que tú quieras, son bravos. Cuando nosotros hablamos en la plaza, es que se está manseando, eso ya es una apreciación muy taurina, pero al final de cuentas hay bravura, que no es la bravura que nosotros queremos, no es el nivel de bravura que nos gusta ver, es diferente. Y bueno, tristemente, bueno, o sea, así es esto cuando un ganadero hierra al seleccionar, o sea, se equivoca al seleccionar las vacas y los sementales y no le sale el producto deseado, pues es catastrófico para una ganadería, porque tienes 4 años para atrás de animales que vienen empujando que probablemente te saquen las mismas características, ¿no? Entonces, es algo, por eso la crianza del toro de lidia es tan difícil, yo le llamaría tan ingrata, porque puedes tener años y años
y de repente un mal empadre te tira la ganadería al piso, ¿no? Es muy difícil. Eso por un lado. Luego, la de las, ¿cuál fue la otra? La de las, El la estocada. estudio, el El estudio estudio, de, o sea, ¿dónde lo puedo encontrar? no lo tengo publicado como tal, porque hay aquí en México, tristemente, hay una negativa muy grande a publicar este tipo de estudios relacionados con tauromaquia, y te lo dice cualquiera de ellos. Paulina, que es mexicana, Paulina García es mexicana, egresada de la UNAM, y ella te lo dice. Yo me fui a España a hacer mi posgrado y ahí me quedé, porque en México publicar de toros de lidia es muy difícil. Lo tienes que hacer a nivel particular, que es lo que yo he estado haciendo. Este mismo estudio pues lo he presentado en diferentes foros, de médicos veterinarios o de taurinos, y obviamente está sustentado. Tengo todas las sábanas de las hojas de cálculo donde dice nombre del toro, peso del toro, ganadería, quién lo lidió, en qué plaza, en qué fecha. O sea, tengo toda la sábana de información, existe, pero publicarlo ha sido un poquito complicado. No les gusta a la gente que les hables de eso, y más cuando vas a hablar en favor de la fiesta brava, ¿no? A los científicos tienen mucho repele contra ese tipo de cosas. Y pues sí, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más quisiera yo que publicar más? Pero es un poquito complicado, ¿no? Pero encantado de la vida te puedo pasar. Digo, básicamente son estos los datos que vimos, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Vale, vale, sí, 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 si hay oportunidad, a mí me gustaría tenerlo para estudiarlo Puedo igual. compartirlo. E inclusive alguna vez me hicieron, hijo, ya lo digo como chascarrillo, ¿no? Dice, cuando hicimos el estudio, que fue hace unos 2 o 3 años, me decían, entonces, ¿quién es el mejor estoqueador del mundo? Porque fueron cronometrados tanto en España como en América, como en México. En Perú no hicimos nada. Les dije, no, eso me lo reservo yo porque no vamos a hablar mal de ningún torero. Entonces ahí lo tengo, ¿no? Pero sí te puedo decir que inclusive cronometramos los diferentes pinchazos, ¿no? Y los tiempos que sucede entre pinchazo y pinchazo fueron promedio 40 segundos en promedio. Hay veces que es muy rápido, hay veces que se alarga muchísimo. También tomamos en cuenta cuando el puntillero levanta al toro. Todo eso está contemplado en el estudio. Y dentro del estudio de la PAOT, hablando un poquito más en detalle sobre esto, el estudio del 2014 o 2015 que publica la PAOT, esta Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, que hicieron ¿cómo se llama? Una inspección en la Plaza México. Bueno, fueron primeramente sin corrida, revisaron todo, que si el rastro, que si Toriles, que si Callejón, bla, bla, bla. Y luego estuvieron presentes en la corrida. Dentro de su reporte absurdo, dice que a un toro lo estoquearon 17 veces y fue una corrida de aniversario, no me acuerdo si fue del 14 o del 15, por ahí está el dato, pero habla de 17 estocadas. O sea, si tú te pones a hacer la cuenta de 17 estocadas con un promedio, ya no digas de 40 segundos, de 30 segundos entre intento e intento de estocada, estás hablando que son más de 10 minutos. Ningún reglamento te lo permite. Entonces, esas son las mentiras que los antitaurinos pues, vociferan, pero no presentan ninguna prueba. Y yo me di a la tarea de ir a buscar en internet algún reporte de periódico que hablara de ese día, porque pues no, yo no recordaba nunca perdón por la expresión, una masacre de 17 estocadas. Digo, pinchazos si tú quieres, o intentos de descabello, pero no 17. O sea, no alcanzaría el tiempo para hacer eso. Y lo único que encontré es que a Fandiño, que lidió esa corrida, le sonaron 2 avisos. Eso fue el único en las notas periodísticas que encontré. Entonces, así de ese tamaño son las mentiras de los antitaurinos, ¿no? Entre su ignorancia y su mala voluntad y su ganas de fastidiar, bueno, pues suceden estos comentarios o estos artículos tan absurdos.
Esa. Y la otra era la de... Ah, sí, lo último, ya el comodín, lo de hacer una contrarrestación para Facebook, o sea, para difundir, así como... Ay, pues sí quisiera yo, pero necesitamos un patrocinador. Ya todas las veces que lo he hecho, y te lo digo, son empresarios, jueces que me permiten estar en los destazaderos. Ya inclusive empezamos a hacer un estudio más formal que nos dio permiso el empresario, el licenciado Castilla, en Texcoco, pero todos sabemos el triste final de ese serial de corridas que se iba a dar en Texcoco. Que ya no quiero ni siquiera mencionar lo que sucedió. Entonces, nos quedamos muy limitados en el número de toros que pudimos muestrear, medir, etcétera, ¿no? Otros los he hecho, digo, siendo médico de plaza, cuando he sido médico de plaza, pues te puedes mover con libertad, llevo a algunos de mis muchachos a que estén en el destazadero, les regalas un puntito en la calificación y ellos felices, ¿no? Pero sí, el otro día lo platicaba también con gente de tauromaquia mexicana, le digo, ábrame las plazas y lo podemos hacer. Pero si llegas y les pides permiso a los empresarios, le pides permiso a los jueces de plaza y les dices, esto es para bien de la fiesta, no para... No, yo en ningún momento pretendo dañar a la fiesta. Y además estoy seguro de lo que estoy haciendo, entonces no creo que haya mayor problema, pero no, la negativa es entre que no dan permiso y recursos, porque al final de cuentas, por sencilla que sea la investigación, pues cuesta y aquí tu servidor ha financiado varias cosas, pero el bolsillo tiene límites, ¿no? Entonces, sí, y lo he dicho en Tauromaquia Mexicana, ¿no? Y lo digo abiertamente y ellos me han escuchado, ¿no? Denme el apoyo y hacemos las cosas. Muchas gracias. La gente que nos va a ayudar, ahí está. No, hombre, gracias a ti. Ok, don Valente, por favor, adelante. Bueno, doctor, buenas noches. Don Valente, buenas noches. Mira que soy muy necio, pero no es que sea Sí, necio, soy licenciado en ciencias químicas. Y una de las principales cosas que hacemos los químicos es analizar. Y sabemos que no hay mejor análisis que la muestra que se nos presenta. Entonces a mí me preocupa mucho saber cómo es que hablan de que aumenta la secreción de hormonas después que se inicia, perdón, cuando ponen la validisa, que os aumenta después del puyazo y que se sigue durante las banderillas. ¿A qué horas muestrean? muy buena pregunta. Eso se la vamos a hacer al doctor Hillera. No, él lo aclara en sus investigaciones que que muestrea antes de la corrida en el embarque y al final de la corrida. Y Entonces, obviamente ¿cómo dicen que se va, inicia con la divisa? porque según lo que nos dice el doctor Hillera y sus investigadores, eh, obviamente saliendo del caballo, y todos los taurinos lo sabemos, la lidia del toro cambia. Por eso, pero no se analiza, no se toma una muestra de la sangre como para afirmar. Y hay algunas pruebas que han realizado, no tanto el doctor Hillera, el doctor Gil Cabrera, en ganaderías, no realmente ¿cómo se llama? En corridas, en ganaderías, en tiendas de novillos y pues para sementales, donde sí han hecho la toma de muestras después de la puya. Sí es muy complicado porque hay que sacar al toro, hay que meterlo a los cajones, tomar la muestra y regresarlo para que sea lidiado. Sí, sí se complica muchísimo, pero vamos, sí se ha hecho en algunas ocasiones. Obviamente en plaza, en corrida, es imposible, pero bueno, ahí están antes de que empiece la lidia y al final de la lidia se toma la Y muestra. de Ya esas no le pongo ningún pero, porque vaya, se muestrean, yo las he muestreado, pero muestrear después de la puya y de las banderillas está como que en inglés. es muy difícil, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí hay algunos datos de los doctores, pero no en corrida, no, obviamente, ¿no? ¿Qué público va a permitir que guarden al toro? Y ahorita lo sacamos. Pero bueno, las conclusiones de estos investigadores, pues esa, ¿no? Que antes de la puya y banderillas es esto, y después de la puya y banderillas es esto otro, ¿no? Aunque sea ya después de la muerte del toro. Que al final estamos hablando de que si puyamos a un toro en el minuto 5,
La muestra se está tomando en el minuto 15, cuando mucho, en el minuto 13. Sí, O pero sea, no es tan... ya se mezcló con la sangre de la espada. Perdón, no entendí. Que si toma esa muestra después, ya se mezcló con otra sangre, con la de la espada, y ya no es en ese momento. No, la sangre está, la espada supuestamente, digo, no está impecable, pero no tiene que estar limpia. Los estoques se lavan. No, 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 no. con la sangre que le sale al toro. Pero es la misma sangre del toro, yo no le veo ahí mayor complicación, porque además la sangre que se muestra, que se muestrea, no es de la que sale de los orificios de puya y banderillas, se toma de los de huellos. Sí, bueno, pero quién sabe qué pasó entre el degüello y las banderillas. O sea, como que científicamente no se acopla muy bien. ¿Qué le puedo decir yo? Así nos lo presentaron los doctores de allá, ¿no? ¿Me Porque podría, la sangre se toma del degüello, me no podría no se decir, toma de los orificios. me podría decir en qué estudio se lo puedo determinar cómo se muestra y dónde se muestra? Vuelvo a repetir, no es que sea muy necio, pero mi profesión de químico me lleva a Sí, analizar. son varios estudios, hay algunas tesis doctorales y hay algunas tesis de investigación, artículo científico. El primero que publica el doctor Higuera es en el 2007, si mi cabecita no me falla, y ahí viene toda la metodología, se lo hago llegar sin ningún problema, don Valente. Como no, si gusta, mi correo es muy fácil, valentarellano@hotmail.com. Se lo hago llegar sin ningún problema y le hago llegar toda la información. Digo, si yo lo primero que quiero es difundir, ¿no? Lo que menos quiero es quedarme yo la información yo solo, pero le No, hago llegar la información sin ningún problema. y yo insisto, lo que pasa es que yo no quiero que alguien me rebata cuando diga lo mismo que está usted diciendo, ¿no? Claro, claro, por supuesto, lo Pues muchas entiendo, gracias, doctor, y repito, pero sí, perdóneme. no, por favor, así debe de ser. Pero sí le hago llegar la información de cómo fue la metodología, pero así, en resumidas cuentas, es antes y al final de la lidia. Ok, gracias. Pero le hago llegar valentearellano@hotmail.com. Sí, En señor. cualquier momento le llega la información. Pues gracias, doctor. A sus órdenes, don Valente. Más preguntas, ¿sí? Más preguntas. Haciendo. Bueno, mientras levantan la mano, Toño, este, de acuerdo a un poco para una de las formas que los antitaurinos utilizan para eh, evidenciar la forma tan mal que se le trata al toro de lidia, normalmente son fotografías que corresponden a cuando el toro está teniendo un vómito de sangre. Son fotografías muy bien escogidas para determinar eso. De acuerdo con tu información, decías que un toro de lidia tiene una de 500 kilos promedio, tiene una pérdida de sangre entre 2,5 y 3,8 litros, que corresponde al 8%, ¿no? Ese 8%, el toro lo soporta perfectamente, ¿no? Tan es así que termina la lidia y siguen vistiendo con esa pérdida de sangre. Realmente para un caso de, no sé, en una pérdida de sangre, digamos, muy alta, sería cuánto para causarle la muerte al toro por pérdida de sangre. Pues mira, ahí sí te puedo decir que para causar un shock hipovolémico en un animal, el que quieras, en un caballo, en un bovino, eh, estamos hablando que tiene que perder alrededor del 50% de su volumen sanguíneo. Si estamos hablando que un toro de 500 kilos tiene aproximadamente 50 litros de sangre, pues tiene que estar perdiendo alrededor de 25 litros para poder entrar en un shock hipovolémico. Obviamente, de 4 litros,
conforme va aumentando la pérdida de sangre, pues puede haber mayor afectación física. No es una regla absoluta. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que hay toros gorditos, válgame la expresión. Todos hemos ido a esas corridas donde vemos toros muy voluminosos, pero que no están musculados, que son toros con un trapío muy obeso. Entonces, obviamente, un toro obeso tiene una pérdida de energía por esfuerzo físico al chocar contra el caballo, más una pérdida de 4 o 5 litros de sangre, obviamente el toro se va a ir para abajo, va a dejar de embestir o se va a sentir mermado. Cuando tenemos un toro atlético, fuerte, que no está obeso, pues obviamente la pérdida de sangre le va a hacer muchísimo menos efecto contra la de un toro que está engordado artificialmente, llamémoslo. Y todos los hemos visto. No nos hagamos de la vista gorda ni ojo de hormiga, ¿no? Sabemos que de repente llegan toros obesos a las plazas y son los toros que menos rinden. Digo, como cualquier gordito que va al gimnasio y a los 10 minutos se está ahogando, ¿no? Es una simple lógica. Entonces, la pérdida de sangre, pero pues para producir una hipovolemia importante, para inducir un shock, estamos hablando de arriba del 50% del volumen sanguíneo. Perdón que Yo he vuelva a tenido, perdón que vuelva a yo he interrumpir, tenido doctor, caballos. pero la pregunta de Luis sobre eso. Yo crecí oyendo que a los toros había que picarlos para que se descongestionen. ¿Qué tan cierto es eso? Es que hay que tomar en cuenta ahí déjeme ordenar mis ideas. Antiguamente, efectivamente, hay que descongestionar al toro, hay que destroncar al toro. Así decían. Yo tengo viendo toros, pues digamos que 55 años. Tengo 60 de edad. Yo voy a las plazas de toros desde que tengo 5 años. Antes de eso, si vemos las imágenes de las corridas de toros, son muy diferentes a las que tenemos hoy. Y tenemos que tomar en cuenta la selección genética, las mejoras genéticas que se han dado por selección a través de todos estos años. Y si hacemos una traspolación de los conocimientos científicos que todos estos investigadores nos han dado a lo que vemos en las plazas, ya un toro no se le destronca, porque ahora los toros embisten humillando por genética, no porque le esté picando el morrillo. A un toro no se le no se le hace sangrar para que se descongestione. Simplemente el efecto de todo este proceso neurohormonal hace que se regule la frecuencia cardíaca, por lo tanto el riesgo vascular del toro va a disminuir. No sé si me explico. Una cosa era la teoría empírica que teníamos hace 40 o 50 o 60 o 100, 200 años al conocimiento científico que tenemos ahora. Bueno, yo Entonces ya no destroncamos ni descongestionamos, simplemente activamos este efecto neuroendocrino del toro. yo lo relacioné con la cantidad de litros de sangre que se pierde, porque alguien decía también que con la cantidad de litros de sangre que pierde un toro no se puede descongestionar con tan poquita sangre que le salga. Claro. Sí, porque ya no buscamos, la palabra descongestionar se usaba mucho en medicina veterinaria hace muchos años. E inclusive todavía se llegan a usar en algunas ocasiones las famosas sangrías, que es que se decía que se descongestionaba al animal, llámese perro, caballo, bovino, lo que sea. No, ahora lo que hacemos con la puya y banderillas es activar el sistema neuroendocrino. O sea, el concepto cambió, la idea tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque antes no se tenía esta información que ahora se tiene. Okay. La puya quizás es la misma, las banderillas quizás es la misma, pero ya entendimos fisiológicamente cómo funcionan, no empíricamente. ¿Sí? Correcto, Porque gracias, antes doctor. decías, sangra, se descongestiona. Ahora ya sabemos, lo pico y se activa el sistema neuroendocrino. No sé si me Entonces, explico. a qué se le llamaría congestión? Congestión es cuando tienes un aumento del riego sanguíneo en determinada parte del organismo.
Se te puede congestionar los pulmones, se te pueden congestionar, en el caso de los caballos o los bovinos, los cascos, se te puede congestionar el hígado, etcétera, que es un O sea, aumento de la irrigación sanguínea en determinado lugar. como una Entonces, congestión de antes se tránsito, creía digamos. que todo el toro estaba congestionado y que al picarlo y perder sangre se descongestionaba. Ok, Ahora lo que sabemos es que al picarlo, obviamente, las beta endorfinas y todo este cóctel hormonal disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen los niveles de estrés, por lo tanto, el toro cambia su lidia. ok. ¿Sí me explico? Antes era, No, no, más claro creía en el agua, doctor. que se descongestionaban y ahora sabemos científicamente que hay un proceso neuroendocrino que actúa en el organismo del toro. Ok. Lo que pasa es que eso que usted dice está difícil, lo hizo un mozo de espadas. Sí, 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 Ok, es complicado, yo lo entiendo. Y por más que tratamos de aterrizar, de hacer en un lenguaje lo más coloquial, lo más sencillo posible, pues de repente es medio difícil, ¿no? Pero es como funciona la ciencia en este mundo. Gracias. antes de cederle la palabra al compañero que tiene la mano levantada, que no identifico quién sea, nomás me gustaría concluir la idea que estaba expresando hace rato. Estos datos que nos das de ese 8% demuestra fehacientemente, contundentemente, la mentira que utilizan frecuentemente los grupos antitaurinos respecto a la crueldad y sufrimiento que le producimos al toro de Lidia, ¿no? Porque estamos hablando de, de una pérdida, no sé si no significativa, ¿no? Quizá estadísticamente no significativa. Bien, quisiera cederle la palabra al compañero o compañera que tiene la mano levantada. Por favor, si identificas, si nos da su nombre, por favor. Alguien que tiene ahí, que dice iPhone, y si, por favor, abre su micrófono. Perdón, ya. Creo que estoy, ¿ya me escuchan? Ya, ¿Qué adelante. tal? Soy Carlos Sepúlveda, soy médico veterinario también. Ya tengo egresado desde el 2001 de la universidad y pues me metí mucho en el asunto de los toros. Ya lo que les quería comentar, pues lo acaba de comentar el doctor. Las cuestiones de que se utilizaban anteriormente en base a la congestión, que la congestión pues básicamente era era un aumento de ácido láctico, que eso es lo que nos producía también que en muchas ocasiones los toros que no eran animales totalmente deportistas pudieran llegar a tener calambres o espasmos musculares dentro de la plaza de toros, pero pues ya ahorita es lo que les quería comentar también, pero ya lo explicó perfectamente bien el doctor, que han cambiado un poquito los términos. Sería nada más la pequeña aportación. Ok, muchas gracias, compañero médico. Perdón, se me pasó tu nombre. Carlos Tenemos otra Sepúlveda. mano levantada por ahí. A Carlos, muy amable, doctor. Y tenemos otra mano levantada que dice tauromaquia, no sé qué. Sí, muy buenas noches. Tauromaquia para Antitaurinos. Antitaurinos, habla Luis Atanasio. Una pregunta de manera rápida para el doc. ¿Qué innovaciones espera, doctor, en la medicina veterinaria aplicada al toro de lidia con relación al bienestar animal en los próximos años? Esa es una pregunta difícil, de verdad. El bienestar animal, y lo digo y lo repito, ha sido brutalmente prostituido el término. Ahora cualquier individuo que recoge un perro en la calle ya se siente experto en bienestar animal. Ahora cualquier individuo que agarra una pancarta y se pone afuera de una plaza de toros a decir estupideces se siente experto en bienestar animal. Entonces, y más ahora que estamos cercanos a que se publique o que se vote las nuevas leyes de bienestar animal,
que Tauromaquia Mexicana está trabajando en el tema para tratar de proteger a la tauromaquia y otras entidades. ¿Qué vendrá? Híjole, qué difícil, ¿no? Nosotros tenemos nuestro toro de lidia que amamos y respetamos y cuidamos y procuramos su bienestar animal. Como lo dice el cuerpo de la plática, el 0.06% de la vida del toro de lidia es la corrida, es el día en el que es lidiado. Entonces, si hacemos un balance de vida del toro de lidia, yo quisiera ser toro de lidia, porque creo que paso más estrés todos los días de 2 y 3 horas de tráfico y todo lo que pasamos nosotros, pues a mí que me traten como toro de lidia, que la pase yo mal el 0.06% de mi vida, sería espectacular. Entonces, todo eso hay que hacerlo mención y hay que poner el dedo en el renglón y no quitar el dedo de ahí para que la gente entienda que no maltratamos, no dañamos a nuestros toros, que los primeros animalistas, verdaderos animalistas, y que procuramos el bienestar animal, somos nosotros, somos los taurinos, médicos veterinarios, ganaderos, los mismos toreros, todos los que participamos de algún modo u otro en la fiesta, somos los principales precursores y procuradores del bienestar animal, en el caso del toro de lidia. Entonces, ¿qué puede venir si no hay una prohibición? Porque sabemos que hay una prohibición latente. Esperemos que no llegue y que todo lo que estamos trabajando, mucho, poco, regular, se logre quitar la prohibición de estos cuerpos legislativos. ¿Qué viene? Muy probablemente vengan nuevos reglamentos taurinos, muy probablemente vengan un reglamento nacional, porque cada estado tiene su reglamento y hay veces que cada municipio tiene su reglamento. Entonces hay que unificar criterios, qué vayan a decir este nuevo reglamento, pues no quiero adelantarme porque no tengo certeza de nada, pero hay que procurarlo, ¿no? Hay que hacer público y patente que nosotros mismos somos los principales precursores del bienestar animal. Entonces, ¿qué viene? Híjole, quisiera tener una bola de cristal para poder adivinar cómo vienen las leyes y cómo vienen los reglamentos. ¿Se está trabajando? Sí, pero pues no adelantemos vísperas.